Buenas tardes. En esta presentación voy a hablar sobre TestRail, una herramienta profesional de gestión de pruebas ampliamente utilizada por equipos de calidad de software en todo el mundo. TestRail nos permite planificar, organizar, ejecutar y hacer seguimiento a los casos de prueba de forma estructurada y eficiente. Es una plataforma muy completa para controlar la calidad de un sistema, desde la creación de casos hasta la ejecución y el análisis de resultados. Para comenzar a utilizar TestRail, debemos registrarnos en su sitio oficial y activar una cuenta de prueba gratuita. Esta cuenta tiene una duración de 30 días. A partir de esa fecha ya hay que adquirir un plan. Entonces tiene una duración limitada, pero es totalmente funcional. Esto nos da acceso al entorno web donde podemos empezar a trabajar con nuestros proyectos de prueba. Entre sus características destacadas están la posibilidad de organizar los casos en suites, ejecutar pruebas paso a paso, registrar resultados, asociar defectos y generar reportes automáticos con métricas según el avance de las pruebas. A continuación mostraré cómo utilizamos la herramienta para registrar y ejecutar los casos de prueba que aplicamos sobre la herramienta HTA de tickets. Una vez ingresemos a la página oficial de TestRail, vamos a empezar el registro de una prueba gratis. Entonces vamos a ingresar nuestros datos para que así nos permita el acceso a la plataforma. Listo. Una vez ingresemos a la plataforma, nos va a aparecer de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es ir a todos los proyectos y agregar un proyecto. En este caso, vamos a crear el siguiente proyecto. En este caso, pues vamos a colocar el nombre, vamos a colocar el siguiente nombre al proyecto, validación funcional y con el nombre de la herramienta. Vamos a añadir una descripción del proyecto. Este proyecto cubre la validación funcional de la herramienta HTA de tickets para los roles cliente y coordinador. Las pruebas fueron diseñadas con base en los manuales entregados y ejecutados manualmente. De esta forma, como es la primera vez que iniciamos, vamos a utilizar el método recomendado y le vamos a agregar proyecto. Listo, acá nos dice que ya fue creado el proyecto con el nombre que le asignamos. En este caso, vamos a empezar a crear como los casos de prueba que se van a incluir dentro de este proyecto. Vamos a hacerlo tipo Scrum. Entonces acá donde dice hitos, vamos a agregar un hito. Este hito le vamos a colocar como nombre Sprint 1. Vamos a ponerle casos QA. Entonces en este caso vamos a colocarle validación de casos de prueba. Le podemos colocar una fecha, vamos a colocarle a partir de hoy y vamos a contar aproximadamente 2 semanas, que sería el primer sprint, y vamos a colocarlo hasta el 14 de mayo y le vamos a dar añadir hito. Listo. Acá ya se creó el primer sprint, que en este caso es un hito. En otras herramientas se utilizan se van a llamar Scrum, pero digamos en este caso pues se llaman hitos y lo estamos estructurando en la forma de Scrum. Bueno, ahora nos dirigimos donde dice casos de prueba, dice que todavía no tenemos creado, no hay casos de prueba creados. Se pueden crear los casos de prueba directamente, como aparezcan en lista, pero para tener un mejor orden, los vamos a crear por secciones para que así identificar a dónde pertenece cada caso de prueba. Estos primeros casos de prueba los vamos a crear. Vamos a agregar la siguiente sección con el nombre
solicitudes. Y en la descripción incluye qué casos van a quedar ahí, digamos, los de creación, casos de edición y casos de visualización. En este caso podemos agregar imágenes, pero vamos a crearlo solo en la sección normal. Listo, en este caso ya quedó creada la sección solicitudes. Dentro de esta sección de solicitudes podemos empezar a crear los casos. Vamos a ir donde dice caso, agregar caso. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocar el siguiente nombre, caso 1, creación solicitud exitosa. Listo, ya quedó creado el caso. Para editarlo, podemos darle en lapicito o solamente ir a darle un clic encima del nombre. Vamos a darle editar. Listo. El caso, digamos acá podemos añadir a la sección a la que lo podemos agregar. Acá solo tenemos creada la sección solicitudes, pues no nos va a aparecer más. En cuanto al tipo de plantilla, podemos escoger qué tipo de plantilla. Lo vamos a dejar en caso de prueba texto. Podemos escoger el tipo de prueba que vamos a ejecutar. En este caso va a ser funcional. Podemos añadir una prioridad. Vamos a añadir prioridad alta. Y asignado, vamos a colocarlos a mi nombre. Y una estimación de tiempo, vamos a colocar 3 minutos. En referencias y tipo de automatización, no vamos a colocar nada. En este caso tenemos que colocar condiciones previas, pasos y un resultado, que sería las precondiciones, los pasos y el resultado esperado. Entonces vamos a añadir el siguiente condición previa. Usuario y coordinador deben tener acceso válido al sistema. Vamos a añadir los pasos según los tengamos estructurados. En este caso los tenemos de la siguiente manera. Un paso a paso. Vamos a dejarlos en lista. Listo. Y por último vamos a colocar un resultado esperado. En este caso el resultado esperado, el sistema guarda correctamente la solicitud y muestra un mensaje de solicitud creada. Y esta prueba se realizaría con los dos roles que tenemos asignados. Vamos a darle guardar caso de prueba. Y así quedaría nuestro primer caso de prueba. Nos volvemos otra vez a casos de prueba. Y continuamos creando los siguientes casos de prueba. Listo. Vamos a continuar creando los siguientes casos de prueba con la misma estructura. Vamos a agregar caso de prueba con un nombre. Entramos a editarlo. Vamos a dejarlo igual del siguiente, que en la plantilla caso de prueba y asignado a la sección solicitudes, que es la única que está creada. Vamos a colocarlo en tipo prioridad medio, que ya lo tiene asignado. Vamos a agregar las precondiciones, los pasos y el resultado esperado. Ya dejamos ordenados los pasos y añadimos el resultado esperado. Guardar caso de prueba. Volvemos al módulo de solicitudes, que es donde inicialmente vamos a crear nuestros primeros casos de pruebas. Acá nos dice solicitudes, la descripción que tenemos, creación, edición y visualización, que esos son los casos que se van a añadir a esta sección. Dice que tenemos dos casos creados. Asimismo, vamos a continuar creando los siguientes casos hasta completar un total de 5 casos de prueba. Ya tenemos creados nuestros 5 casos, en este caso todos son funcionales, manuales. Tenemos creación solicitud exitosa, creación solicitud con datos incompletos,
con nombre repetido, adjuntar archivo válido a la solicitud y adjuntar archivo inválido. Al ingresar a cada caso de prueba, podemos visualizar la información que ingresamos anteriormente, en donde nos muestra el tipo, que es funcional, la prioridad que se le da al caso, a quién es asignado, el tiempo de estimación, que es, a todos les pusimos de 3 minutos, referencia no aplicamos y automatización no aplica. Para todos colocamos una precondición, el state con el paso a paso y un resultado esperado. Volvemos a nuestro caso y miramos otro que ya hayamos creado. Todos están con la misma condición funcional de 3 minutos, todos con condiciones, pasos y resultado esperado. Bueno, aquí les mostraré, vamos a ingresar a, este es el panel principal, donde nos muestra, pues todo lo tenemos creado el proyecto que acabamos de crear, que es validación funcional HTTP tickets, contiene 0 ejecuciones de pruebas activas y 0 hitos activos. Voy a mostrarles para añadir personas, en caso de que asignemos asignemos el caso a otra persona dentro de la línea de la revisión. Vamos a usuarios y roles y vamos a agregar usuarios. En este caso vamos a hacer la prueba en caso de que tengamos que asignar o mostrar algún error que tenemos al equipo de desarrollo. Ya tengo creado otras cuentas con el siguiente nombre, desarrollo, Fabián Baquero, y con una cuenta de correo. Dejamos el idioma predeterminado, configuración. Estas partes las vamos a dejar igual, solo vamos a darle a agregar usuario. Y ya quedó agregado al usuario, dev, que sería el de desarrollo. Vamos a agregar otro analista en caso de que queramos compartir nuestros casos con otras personas para, digamos, en caso de que revisen si a ellos se les presenta el mismo error. Vamos a colocar analista, Fabián Vaquero, y también con una cuenta de correo. Vamos a dar todo esto igual y vamos a agregar usuario. Y ya quedarían asignados los usuarios. Volvemos a nuestro panel principal para continuar con la revisión de los casos de prueba. Ingresamos al proyecto creado y en la parte derecha nos muestra como en caso de que ejecutáramos los casos, nos daría un resultado, dependiendo del estado en el que lo dejemos. Listo. En este caso vamos a crear nuestro primer ciclo de pruebas. Vamos al apartado pruebas y resultados y vamos a crear, dice, este proyecto no tiene ninguna ejecución de pruebas. Entonces vamos a agregar ejecución de pruebas. Vamos a colocarle como nombre ciclo 1 y el nombre de la herramienta. Vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle ciclo abril. Vamos a agregarle el hito, que es el sprint en el que se creó. Y vamos a asignarlo a este analista. En este caso lo vamos a dejar bien, así nomás. Y vamos a incluir todos los casos de prueba que están en ese sprint. Agregamos ejecución de prueba. Y aquí ya nos aparecería el primer ciclo creado con el nombre de la herramienta. En este caso nos muestra todos los casos de prueba que tenemos y a quién está asignado. Como no hemos corrido nada hasta el momento, dice que tenemos 5 de 5 sin probar y los tenemos en un 0%. Listo. Vamos a empezar con la ejecución de nuestro primer ciclo de pruebas que incluye 5 casos de prueba. Vamos a darle en la flecha, se nos va a desplegar una lista
en la que nos muestra, bueno, las condiciones del caso de prueba, el paso a paso y los resultados. En este caso, para empezar con la ejecución, vamos a darle un play para que así nos estime un tiempo en el que nos demoramos en realizar el caso de prueba. Él va a empezar a contar el tiempo. Listo, entonces vamos a empezar a ejecutar el caso de prueba. En este caso, como dice creación de solicitud exitosa, entonces vamos a colocar que se crea nueva solicitud y nos arroja mensaje de que fue creada con éxito. Le damos en añadir comentario y se añade nuestro comentario y dice qué persona fue la que agregó el comentario. En este caso, podemos añadir las evidencias de nuestro caso de prueba. Podemos arrastrar o agregar directamente las imágenes y ya nos quedaría la imagen de que se creó el caso correctamente. En este caso, como nuestro primer caso de prueba fue funcional, acá nos da la opción, dice pasar a siguiente, desplegamos, en este caso fue aprobado y automáticamente él arroja acá un estado de aprobado en nuestro dashboard. Nos muestra que ya un caso fue aprobado y estamos en un 20% de la ejecución del ciclo. Inmediatamente al darle siguiente, se nos crea el siguiente, se nos habilita el siguiente caso de prueba para empezar con la respectiva revisión. Listo, en este caso es crear una solicitud con datos incompletos. Como les mostré anteriormente, vamos a iniciar el caso de prueba para que nos estime el tiempo y vamos a hacer nuestro caso de prueba. En este caso vamos a añadir el resultado que se tuvo de la prueba. En este caso también funciona correctamente porque no permite crear la solicitud si la totalidad de los campos no se encuentran llenos. En este caso añadimos el comentario y colocamos la evidencia del caso de prueba. Soltamos, añadimos, ya nos queda la evidencia de la imagen. En este caso, también como también fue aprobado, se pasaría automáticamente al siguiente caso y en nuestro dashboard ya aumentaría el porcentaje de, de aprobados. Continuamos con el tercer caso de prueba, que es creación de solicitud con nombre repetido o un nombre duplicado. Entonces, como los anteriores, vamos a ejecutar darle play al caso de prueba mientras realizamos la prueba. Al momento de realizar la prueba, evidenciamos que el formulario no arroja ningún error, de que el nombre ya existe y en vez de arrojar el error, el formulario queda bloqueado, entonces no nos permite hacer ninguna solicitud. Al dar enviar en el formulario, no deja hacer nada, queda como una especie de boot. Entonces, para quitar esta opción de formulario y que no nos aparezca más, tenemos que actualizar la página. Por lo tanto, este caso lo colocamos, es fallido y lo vamos a asignar al equipo de desarrollo para que ellos validen. Entonces lo comentamos, añadimos el comentario, añadimos la evidencia, se agrega la imagen
En este caso vamos a asignarlo a el equipo de desarrollo, que sería dev, y le vamos a colocar revisar caso, ya que presenta un error, tal y como se comenta. Podemos acá también añadir el cómo queda la imagen y le vamos a asignar. En este caso, como fue fallido, vamos a colocarlo en estado fallido y él continuará con el siguiente caso de prueba. Como pueden ver, nuestro dashboard también ya se va actualizando, en el que nos muestra cuántos pasan, cuántos fallan y el porcentaje de aprobación. Continuamos con nuestro cuarto caso de prueba. Vamos a iniciarlo para que nos estime el tiempo. Realizamos el paso a paso y comentamos lo que encontramos. En este caso, se adjunta un archivo en formato válido y tamaño válido y al dar enviar arroja mensaje falla al enviar. Añadimos el comentario. Vamos a asignar vamos a colocar el caso como fallido, pero lo vamos a asignar a otro analista para que valide si a él le pasa la misma falla. Con eso, si el equipo de desarrollo nos pide más pruebas, tenemos otra versión. Entonces vamos a asignar al analista Fabián Vaquero y le añadimos un comentario. Colocamos que validar el error reportado. Podemos también añadirle una imagen. Le vamos a dar a asignar y el caso lo colocamos como, ahí nos queda mal, lo vamos a cambiar a fallido. Nos quedó como fallido. Y al colocar como fallido y una vez se nos habilita el siguiente caso, entonces vamos a empezar con el siguiente caso. Vamos a iniciarlo. Una vez validado el caso, agregamos el comentario. En este caso se adjunta un archivo en formato inválido y tamaño inválido y al dar enviar arroja mensaje falla al enviar, pero no nos indica si este mensaje sale porque el archivo no cumple con las condiciones. Entonces vamos a agregar el comentario, agregamos la evidencia, lo vamos a asignar a otro analista para que verifique. Colocamos un mensaje que por favor validar el error asignado, copiamos la imagen y lo asignamos. En este caso también es un error fallido. Cerramos nuestra ejecución y este sería nuestro resultado de la ejecución de casos de prueba, en el que nos muestra que 2 pasaron y 3 fallaron. ¿Listo? En este caso, bueno, este sería el resultado de nuestro primer ciclo de pruebas. En este caso que lo agregamos al desarrollador, ya se verificó esa cuenta y vamos a mirar qué han hecho. Dice que, ya lo comentó la persona lo que tiene asignado, dice
Se deja caso en revisión por parte del equipo de desarrollo. Una vez se haya verificado, se informará y se reasignará. Entonces, quiere decir que ya está en revisión por parte del equipo de desarrollo. Asimismo, pues como ellos vayan añadiendo, verificando el caso asignado, van añadiendo los resultados que encuentren. Al volver a la página principal del TestRail, nos muestra el proyecto creado, el ciclo que se ejecutó, el historial y donde dice cambios en las pruebas, nos muestra un historial de casos, lo que se hizo, digamos, desde el caso uno aprobado, los fallidos, los que se reasignaron, digamos en este caso que ya no lo comentaron, y ese sería como el historial de los cambios en las pruebas. Vamos a ir a la parte donde dice informes. Dice, este proyecto no contiene informes. Entonces, en la parte izquierda aparecen como todos los informes que se pueden generar. Vamos a agregar el resumen de la actividad. Vamos a colocarle un nombre, resumen. Y en descripción es el resumen del ciclo de pruebas. Esto lo dejamos tal como está. Y le vamos a agregar informe. Inmediatamente él empieza a hacer un, un informe con el nombre que le colocamos. Mientras se genera este informe, vamos a verificar si nos deja crear otros. Vamos a crear un informe de efectos. Vamos a darle resumen de casos. Veamos, dar a agregar. Igual le vamos a colocar un nombre, resumen de casos. La descripción con el mismo nombre. Ya acá hay una vez nos dice todas las secciones y como solo tenemos que crear una sección que sería la de solicitudes, vamos a darle agregar informe mientras nos genera otro informe. Bueno, acá nos arroja un error que tenemos que aplicar una ejecución de pruebas. Acá nos indica que es el módulo solicitudes, vamos a agregar el ciclo de pruebas que se hizo. Sería el ciclo 1 de la herramienta y este sprint. Vamos a verificar si nos permite. Y inmediatamente empieza a crearse también el resumen de los casos. No nos permitía porque no estábamos escogiendo el ciclo de pruebas del cual queríamos el resumen. En este lado hay cierta cantidad de informes, ya depende el que queramos verificar. Por el momento vamos a dejar generados estos. Vamos a verificar el primero. En el que nos da como bueno, un resumen inicial de lo que se hizo, de los casos creados, actualizados y ciertos porcentajes. Empezamos al otro resumen de casos. También nos muestra como un resumen general de lo que se hizo. Vamos a mostrarle otro tipo de sección que podemos crear. En este caso, podemos ir al lado izquierdo, le vamos a agregar sección, le vamos a colocar el nombre, digamos en este verifiquemos, digamos puede ser una sección de seguridad, colocamos el nombre y acá podemos colocar verificación de seguridad. Podemos añadir imágenes, vamos a agregar la sección y acá ya nos queda más ordenado en caso de que quisiéramos seguir añadiendo casos de prueba. Digamos acá podemos colocar un ejemplo.
Voy a colocar validar caso 6, validar credenciales. Y así sucesivamente se pueden seguir creando los casos de pruebas. Acá podemos volver a nuestra página, nuestro inicio, donde nos mostraría si tenemos más casos, proyectos creados. Nos daría una visual de todos los proyectos que tenemos creados. Y pues depende de cada proyecto que tengamos, pues añadimos también los ciclos de prueba. Bueno, en cuanto al uso de la herramienta TestRail, me gustaría resaltar, es una herramienta muy completa y organizada para la gestión de pruebas. Su interfaz es intuitiva y permite una trazabilidad clara de los casos y resultados y facilita bastante el trabajo en caso de que sea trabajo colaborativo dentro de un equipo QA. Investigando, esta herramienta tiene una gran ventaja y es que se puede integrar fácilmente con otras herramientas como Jira, GitHub, GitLab y lo mejor es que lo que mejora la gestión de efectos, automatización, pruebas y seguimiento de ciclo de desarrollo. En caso de tener un equipo grande in- que estén en el equipo de desarrollo. Es, tiene algo bueno, o sea que es fácil de usar lo de los informes, nos permiten validar, pues, tener como una información más detallada de lo que se hizo en los ciclos de pruebas y en cada caso de prueba. Permite tener unas métricas para evaluar el sistema. Muchas gracias por la atención.